Buenas tardes, mi nombre es Luis Pinto, soy residente del primer año de gastroenterología de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera. El día de hoy estaremos hablando acerca de la enfermedad ulceropéctica por AINE e hipersecreción. La enfermedad ulceropéctica es una enfermedad heterogénea atribuible a una serie de factores que de forma aislada o en combinación van a actuar produciendo un desequilibrio entre los elementos agresivos y defensivos de la mucosa gastroduodenal, lo que va a conllevar a la aparición de lesiones en el estómago o duodeno. El término úlcera se refiere solamente a la pérdida de sustancia en cualquier superficie de los tejidos corporales. Por lo tanto, la úlcera péptica sería aquella pérdida de sustancia que ocurre en las zonas del aparato digestivo que están expuestas a la acción del ácido y la pectina que secreta el estómago, siendo las principales causas de úlcera péptica la ingesta crónica de AINES y la infección por Helicobacter pylori. Hay que recordar que a nivel microscópico en las úlceras la pérdida de sustancia debe afectar al menos a la muscularis mucosae y no sobrepasar de la serosa. Y estas se van a observar como lesiones crateriformes o profundas. Y eso va a permitir diferenciarlas de las lesiones erosivas, que son lesiones superficiales, en donde solamente hay afectación de la capa epitelial de la mucosa gastroduodenal. La enfermedad ulceropéctica va a tener localizaciones específicas, siendo las de predilección las siguientes: el bulbo duodenal, que es la localización más frecuente, siendo infrecuente la presencia de lesiones ulcerosas en el resto del trayecto del duodeno; el estómago en toda su extensión; el tercio inferior del esófago; y en las zonas con mucosa gástrica ectópica como el divertículo de Meckel. En lo que respecta a la epidemiología, la prevalencia actual de enfermedad ulceropéctica se estima entre el 5 y el 10% de la población general, observando que existen variaciones regionales y raciales, dado que en los países occidentales es más frecuente la úlcera duodenal, mientras que en los países orientales, especialmente en Japón, hay una mayor incidencia de úlceras gástricas. Aproximadamente el 25 a 35% de los pacientes van a presentar complicaciones graves que requieren asistencia hospitalaria inmediata. La úlcera duodenal es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres, mientras que la úlcera gástrica afecta por igual a ambos sexos. La úlcera duodenal tiene una mayor incidencia entre los 55 y 65 años, mientras que la úlcera gástrica tiene una incidencia mayor a los 25 años en hombres y a los 45 años en mujeres. Aproximadamente 30 millones de personas en el mundo consumen AINES en forma diaria, y aproximadamente el 70% de los pacientes que tienen un consumo crónico de AINES presentan daño en la mucosa del tracto gastrointestinal en grados variables. Del 5 al 10% de las lesiones ulcerosas duodenales y del 20 al 3% de las lesiones ulcerosas gástricas evidenciadas a nivel endoscópico van a estar generadas por un consumo crónico de AINES. Hasta un 80% de las muertes por enfermedad ulcerosa están asociados con la ingesta prolongada de antiinflamatorios no esteroideos y son consecuencia normalmente de algún tipo de complicación hemorrágica en el 67% de los casos o por una perforación en el 9% de los casos. Existen una serie de factores de riesgo que van a favorecer la aparición de la gastropatía por AINES. Entre ellos tenemos los siguientes: los antecedentes previos de enfermedad ulcerosa o de hemorragia digestiva superior, la edad mayor de 65 años, el uso prolongado y con dosis altas de antiinflamatorios no esteroideos, el uso concomitante de 2 AINES o su asociación con ácido acetilsalicílico, el uso combinado de corticoides o anticoagulantes o con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y la presencia de enfermedades concomitantes graves, especialmente enfermedades reumatológicas, cardiovasculares, enfermedad renal crónica y EPOC, aunque normalmente suelen ser pacientes polimedicados. En lo que respecta a la fisiopatología de la enfermedad ulceropéctica, esta se va a generar porque existe un desequilibrio entre los factores agresivos y defensivos de la mucosa gastroduodenal. Los factores agresivos están divididos en 2 grupos: los factores endógenos, representados por el ácido clorhídrico, la pectina y los ácidos biliares, recordando que la secreción de ácido clorhídrico va a determinar la actividad péptica del jugo gástrico, ya que el pexinógeno es activado a un medio ácido, transformándose en pexina, que por su acción proteolítica va a generar la lesión de continuidad en la mucosa gastroduodenal,
viéndose esto exacerbado por la acción también de los ácidos biliares. Los pacientes con úlcera péptica presentan una elevación en la secreción ácida tanto basal como estimulada y tienen una respuesta secretora a los alimentos más prolongada que los individuos sanos. De igual manera, se ha observado que estos pacientes presentan defectos en los mecanismos inhibitorios de retroalimentación en la secreción ácida, permitiendo que ésta se mantenga en forma sostenida en el tiempo. Asimismo, el uso crónico de AINES y la infección por Helicobacter pylori son los principales factores ambientales que van a actuar como elementos lesivos locales en la mucosa gastroduodenal y que en acción con los factores endógenos van entonces a permitir la formación de lesiones ulcerosas a nivel de la mucosa. Los factores defensivos, por otro lado, están representados por la secreción de moco y bicarbonato, un adecuado flujo sanguíneo regional, las prostaglandinas y los fenómenos de restitución celular y adaptación gástrica. Iremos definiendo cada uno de ellos. Entonces, iniciamos con la secreción de moco y bicarbonato que ocurre por la acción de las células mucosas de las glándulas gástricas ubicadas principalmente a nivel del cardia, fundus y cuerpo. Estas células secretan un moco viscoso que va a crear una gruesa capa, la cual va a proteger la integridad de las células superficiales y aparte va a lubricar y a hidratar la mucosa, dado que hay retención de agua en dicha capa. Además, el bicarbonato secretado también queda atrapado en el interior de la capa mucosa y esto va a permitir que exista una neutralización del ácido clorhídrico porque se evita la retrodifusión de los hidrogeniones. El flujo sanguíneo regional tiene como objetivo satisfacer la demanda metabólica necesaria por los diferentes procesos secretores y que es necesaria también para los fenómenos de reparación y proliferación celular. Aparte que este flujo sanguíneo nos va a ayudar a arrastrar los hidrogeniones que difundieron hacia el epitelio y va a evitar la acumulación de los mismos dentro de la célula, evitando entonces que se induzca el daño celular. Las prostaglandinas son un conjunto de hormonas que a nivel gástrico van a inhibir la secreción ácida por parte de las células parietales y aparte van a activar los mecanismos defensivos de la barrera mucosa, dado que van a aumentar la secreción de moco y bicarbonato, incrementan el flujo sanguíneo celular y aumentan la capacidad de regeneración de las células superficiales de la mucosa. Por último tenemos los fenómenos de restitución celular y adaptación gástrica. La restitución celular es el mecanismo inicial de reparación de la mucosa ante una lesión aguda que es producida por un agente tópico externo. Este fenómeno va a reparar el epitelio superficial lesionado en un periodo de tiempo de 30 minutos a 4 horas. En este caso hay migración de células sanas desde las foveolas glandulares hasta las zonas en donde las células lesionadas han sido exfoliadas. Es un proceso que depende principalmente de un adecuado flujo sanguíneo regional y que se ve inhibido ante la presencia masiva de ácido clorhídrico. El fenómeno de adaptación gástrica es la capacidad de la mucosa gástrica de aumentar su resistencia frente a las agresiones por un agente externo. Ahora hablaremos de la fisiopatología de la gastropatía por AINES, recordando que los AINES van a lesionar la mucosa gastrointestinal a través de dos mecanismos, un mecanismo tópico y un mecanismo sistémico. Entonces, en el mecanismo tópico o local realmente es dependiente de las propiedades físico-químicas del fármaco, específicamente de su acidez y de su liposolubilidad, dado que en la luz gástrica y debido al pH ácido, los AINES se encuentran en su forma no ionizada y son altamente liposolubles, lo que permite que puedan difundir o migrar con facilidad hacia el interior de la célula epitelial, en donde se transforman en su célula ionizada, van a alterar la permeabilidad de la membrana celular, permiten la retrodifusión de hidrogeniones y eso va a inducir la muerte celular y es lo que se conoce como daño directo o lesión directa por AINE. El efecto sistémico se presenta realmente por inhibición de la ciclooxigenasa en sus dos isoformas, lo que va a inhibir por lo tanto la producción de prostaglandinas.
Al inhibir la producción de prostaglandinas se van a alterar los mecanismos protectores de la mucosa gastrointestinal, dado que va a disminuir la producción de moco y bicarbonato y aparte disminuye la calidad del moco secretado, y eso conlleva por lo tanto a que haya pérdida de la barrera mucosa, exponiendo la mucosa gastroduodenal a la acción del ácido y la pexina. Aparte hay una disminución del flujo sanguíneo regional que conlleva a isquemia focal, lo que altera la capacidad de la mucosa para resistir la retrodifusión de los hidrogeniones, y eso posteriormente da lugar a necrosis tisular y posteriormente a ulceración. Aparte, hay un enlentecimiento en la cicatrización de las lesiones, dado que disminuye el índice mitótico, y aparte se inhiben los fenómenos de restitución celular y adaptación gástrica. En la actualidad se conoce que el efecto sistémico es uno de los de mayor relevancia, dado que estos cambios pueden ser generados incluso por los AINES que son administrados por vía parenteral. En lo que respecta a la clínica de la enfermedad ulceropéctica, se caracteriza principalmente por dolor abdominal a nivel que realmente no varía entre una etiología y otra. El dolor abdominal es en epigastrio, es de carácter urente, muchas veces es definido por el paciente como una sensación de vacío o de hambre dolorosa de leve a moderada intensidad, de aparición aguda, normalmente aparece en ayunas 2 o 3 horas después de la ingesta de alimentos o incluso durante la noche. No irradia y suele aliviar con la ingesta de alimentos con sustancias alcalinas o antiácidos. Sin embargo, hay algunos casos de úlceras gástricas en donde el dolor puede exacerbarse con la ingesta. En la mayoría de los casos, el dolor tiene un curso crónico y recidivante con brotes sintomáticos que tienen varias semanas de duración, que van a ir seguidos de periodos de remisión espontánea también de varias semanas a meses de duración. Entre otros síntomas que pueden presentarse está pirosis, náuseas y vómitos, distensión abdominal y meteorismo, anorexia y pérdida de peso. Parte de los pacientes pueden presentarse asintomáticos y debutar con alguna complicación, y esto es frecuente en individuos de edad avanzada y en pacientes con ingesta crónica de AINES. El diagnóstico, por lo tanto, lo vamos a basar en 3 eslabones, aparte de la clínica que ya mencionamos. El interrogatorio, que es importante para poder determinar si el paciente presenta o no factores de riesgo para gastropatía por AINES, como sería la edad, antecedentes de uso prolongado o de altas dosis de AINES, la combinación con otros fármacos gastrolesivos, antecedentes de traumatismos recientes que nos indiquen que el paciente tiene un consumo agudo de AINES, presencia de comorbilidades sistémicas, especialmente enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea o enfermedades cardiovasculares en donde haya consumo de ácido acetilsalicílico, y los antecedentes de enfermedad ulcerosa o hemorragia digestiva previa. Ante la sospecha clínica, debemos entonces confirmar el diagnóstico mediante la endoscopia digestiva superior, y la gastropatía por AINES se caracteriza realmente por generar un conjunto de lesiones a nivel de la mucosa gástrica y duodenal, que incluyen desde petequias, erosiones con centro necrótico y úlceras, que son realmente sus lesiones finales. Estas úlceras suelen ser característicamente úlceras de pequeño tamaño y suelen ser múltiples. La localización característica de las lesiones en la gastropatía por AINES suele ser a nivel de antro y región prepilórica. Sin embargo, cuando hay un consumo muy acentuado y prolongado de AINES, pueden generar incluso pangastritis o pueden generar afectación de la región duodenal. A nivel endoscópico, contamos con la clasificación de Lanza para la gastropatía por AINES, que lo va a dividir en base al número de lesiones y a las lesiones presentes, que son petequias, erosiones y úlceras. Entonces tenemos desde el grado 0, en donde no hay presencia de lesiones visibles; grado 1, donde solamente hay una petequia o erosión; grado 2, en donde hay de 2 a 10 petequias o erosiones; grado 3, en donde hay de 11 a 25 petequias o erosiones; y grado 4, en donde hay más de 25 petequias o erosiones o ya hay presencia de úlceras de cualquier tamaño. En la presente diapositiva observamos 2 imágenes endoscópicas con la presencia realmente de petequias o de lesiones petequiales, ambas a nivel de antro y región pilórica, que se observó en 2 pacientes que tenían consumo crónico de AINES y de ácido acetil salicílico. En la presente diapositiva observamos imágenes entonces lo que serían erosiones a nivel antral. A la izquierda observamos erosiones
redondeadas que están a nivel de antro en un paciente que tenía consumo crónico de diclofenac, y a la izquierda y a la derecha vamos a observar la presencia de erosiones lineales que se extienden desde el píloro hasta el antro, que tienen un centro necrótico. Se observa en un paciente con consumo crónico de AINES en altas dosis. En la presente diapositiva observamos de igual manera dos imágenes endoscópicas donde hay presencia de lesiones ulcerosas a nivel del antro gástrico, y que, como habíamos definido anteriormente, son lesiones ulcerosas múltiples y de pequeño tamaño. El diagnóstico diferencial de la enfermedad úlcero-péptica por AINE incluye la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la dispepsia funcional, dispepsia por fármaco e incluso el cáncer gástrico. Las complicaciones de la enfermedad úlcero-péptica son las responsables de la morbimortalidad asociada a esta patología. Estas se van a presentar en un 25 a 35 de los pacientes ulcerosos, pero son más frecuentes en pacientes fumadores y en pacientes con consumo crónico de AINES, y entre ellas tenemos penetración, perforación, obstrucción y hemorragia. La penetración es la exteriorización progresiva de la lesión ulcerosa, la cual penetra y se abre en la pared de órganos vecinos. Ocurre principalmente en úlceras de pared posterior y se observa en el 25 a 30% de las úlceras duodenales y en el 15% de las úlceras gástricas. Los órganos más afectados son el páncreas, hígado, vía biliar, epiplón gastrohepático y mesocolon. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y está basado en el cambio en el patrón de dolor. En estos casos, el dolor en epigastrio pierde su carácter intermitente y se presenta en forma continua, de mayor intensidad, no alivia con la ingesta de alimentos, de hecho puede exacerbarse, y característicamente hay irradiación del dolor. Este puede irradiarse a la espalda cuando hay penetración pancreática, a hipocondrio derecho cuando hay penetración en epiplón gastrohepático, o a región periumbilical cuando la penetración es a nivel de mesocolon, y en algunas ocasiones pudiese incluso estar asociado con anemia, amilasemia y amilasuria. En la presente diapositiva observamos dos imágenes endoscópicas de una úlcera gástrica penetrante en páncreas. La hemorragia es la complicación más frecuente de la enfermedad úlcero-péptica. Aproximadamente el 50% de las hemorragias digestivas superiores son causadas por un ulcus péptico. Del 50 al 80% de las hemorragias digestivas de etiología ulceropéptica son secundarias al uso crónico de AINES y ácido acetilsalicílico. Clínicamente pueden presentarse como una hemorragia oculta con sangre oculta en heces positiva asociado a anemia crónica, o pueden presentarse con sangrado activo, ya sea en forma de hematemesis en borra de café o melena. Podemos destacar que a veces el sangrado puede ser un sangrado escaso y autolimitado, o puede ser un sangrado masivo que puede conllevar incluso a choque hipovolémico y poner en riesgo la vida del paciente. A nivel endoscópico contamos con una clasificación llamada clasificación de Forres para la hemorragia digestiva superior de etiología úlcero-péptica, y esta va a dividir a los pacientes en 3 grados. El grado 1, que corresponde realmente a las úlceras con sangrado activo, y se divide en 1A cuando hay sangrado pulsátil en jet o a chorro, y es indicativo de que hay lesión de un vaso arterial, y el 1B es la hemorragia en capa, babeo o goteo, y es indicativo de que hay lesión de un vaso venoso. El riesgo de resangrado en estas lesiones es bastante alto, es de 55 a 100%, y tienen una mortalidad asociada hasta de 11%. El grado B corresponde a las lesiones con signos de sangrado reciente y se divide de igual forma en 3. Tenemos entonces el 2A, en donde hay presencia de un vaso visible no sangrante en el fondo de la lesión. El 2B, hay presencia de un coágulo adherido a la base de la úlcera. Y el 2C, que es la presencia de las manchas de hematina en el fondo ulceroso. Y por último tenemos el grado 3, en donde hay presencia de úlceras sin estigmas de sangrados que están cubiertas por fibrina. En la presente diapositiva observamos entonces 2 lesiones con hemorragia activa correspondientes respectivamente a un Forres 1A a la izquierda, donde observamos realmente el jet o la salida pulsátil del sangrado, y a la derecha una imagen de un sangrado en capa correspondiente entonces a una lesión 1B.
En la presente diapositiva, a la izquierda observamos la presencia de un vaso no sangrante en el fondo ulceroso, mientras que a la derecha observamos un gran coágulo que está adherido a la base de la úlcera, correspondiente respectivamente a un grado 2A y 2B. En la actual diapositiva vamos a observar a la izquierda una imagen donde hay la presencia de manchas de hematina en el fondo de la úlcera correspondientes a un Forres 2C, y a la derecha observamos una úlcera realmente sin sangrado activo que está cubierta por fibrina, que corresponde entonces a un Forres 3. La perforación es la complicación de mayor gravedad de la enfermedad ulceropéctica. Es la apertura de la úlcera a la cavidad peritoneal libre. Se presenta en el 5 a 10% de los pacientes de bulcus péctico. El 60% de los casos de perforación ocurren en una úlcera duodenal y el 40% en úlceras gástricas. Esta es más frecuente en úlceras de pared anterior, en hombres, en pacientes con consumo crónico de AINES, tabaquismo y alcohol, y tienen una mortalidad elevada del 10 al 40%. La clínica se caracteriza realmente por dolor abdominal en epigastrio o en hemiabdomen superior de intensidad extrema y transfixiante, que es definido como un dolor empuñalada de aparición brusca que característicamente irradia a la espalda, hombro derecho y el resto del abdomen, que está asociado a signos de irritación peritoneal como son el abdomen en tabla, defensa involuntaria, ausencia o disminución de los ruidos hidroaéreos. De igual forma está asociado a fiebre, oliguria, hipotensión y shock. El diagnóstico lo podemos corroborar a través de un método bastante sencillo, que es la rayos X de tórax o rayos X de abdomen simple de pie con visualización de cúpulas diafragmáticas, en donde observaremos la presencia de neumoperitoneo, caracterizado por la presencia de gas por debajo de las cúpulas diafragmáticas. Y el tratamiento es cirugía de emergencia. En la presente diapositiva observamos entonces una rayos X de tórax, donde podemos observar que por debajo de las cúpulas diafragmáticas hay presencia de material gaseoso, indicativo entonces de que hay perforación de una úlcera hueca. La obstrucción o estenosis pilórica es la complicación menos frecuente de la enfermedad ulceropéctica, se presenta en menos del 5% de los casos, y esta es consecuencia de los procesos de cicatrización y retracción de la úlcera péptica pilórica o duodenal. Va a afectar principalmente a hombres y a pacientes con enfermedad ulcerosa prolongada. Clínicamente se caracteriza por anorexia, rechazo al alimento y plenitud postprandial, que son los síntomas iniciales, y luego se asocian cuando hay un estadio más avanzado, náuseas, vómitos de retención, que son los vómitos de alimentos ingeridos al menos 6 a 8 horas antes, pérdida de peso y deshidratación. El diagnóstico podemos entonces corroborarlo mediante el tránsito esófago-gastroduodenal varitado, en donde vamos a poder observar una marcada dilatación de la bolsa gástrica o de la cámara gástrica, con un paso filiforme o ausente del contraste al bulbo duodenal, tal como observamos en las tres imágenes presentes en la actual diapositiva. De igual manera, a nivel endoscópico podemos observar o que hay una deformidad del píloro, pero que resulta todavía franqueable, como se observa en las dos imágenes a la derecha, o que el proceso inflamatorio es tan acentuado que obstruye por completo la entrada al píloro, como se observa en la primera imagen a la izquierda. En lo que respecta al tratamiento no farmacológico, está dado realmente por las medidas higiénico-dietéticas, entre las cuales tenemos las siguientes. No se recomiendan los regímenes nutricionales rigurosos, dado que no existe una evidencia que indique que existe un tipo específico de dieta para los pacientes ulcerosos. Simplemente se debe tratar de evitar aquellos alimentos que generen síntomas en el paciente. Se debe establecer una dieta fraccionada de 5 o 6 comidas al día, con el objetivo de evitar una distensión excesiva del antro gástrico, dado que esto aumenta la secreción ácida por parte del estómago. Se debe evitar el consumo acentuado de alcohol, café y té, dado que son sustancias que pueden estimular la secreción ácida gástrica, y aparte, en grandes cantidades, el alcohol va a lesionar la barrera protectora gástrica, exponiendo la mucosa a la acción del ácido y la pexina. Se debe evitar el consumo de leche y sus derivados,
dado que el calcio y las proteínas de la leche van a estimular la secreción ácida gástrica. Una de las medidas más importantes es el abandono del hábito tabáquico, dado que el tabaquismo retarda la cicatrización de las lesiones, aumenta las recurrencias y el riesgo de complicaciones. Y esto es debido a que la nicotina aumenta la secreción de ácido en el estómago, disminuye la secreción de bicarbonato, disminuye la producción de prostaglandinas y aparte estimula y aumenta el reflujo del contenido duodenal hacia el estómago. Y otra de las medidas de mayor relevancia también es evitar el consumo de fármacos gastrolesivos como los AINES, ácido acetilsalicílico, esteroides o anticoagulantes. En lo que respecta al tratamiento farmacológico, siempre es importante, antes de instaurar una terapéutica, tomar la consideración si el paciente puede o no abandonar el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, ya que se ha observado que en algunos casos el retiro del fármaco pudiese generar una curación espontánea de la lesión. Sin embargo, en aquellos pacientes en donde no es posible retirarlos, el tratamiento farmacológico es indispensable. Dentro del arsenal terapéutico disponible, en el tratamiento de la gastropatía por AINE podemos utilizar los inhibidores de bomba de protones, siendo de elección el omeprazol, los antagonistas H2, siendo de elección en este grupo ranitidina y famotidina, recordando también que los inhibidores de bomba de protones tienden a tener una mayor eficacia que los antagonistas H2, fármacos citoprotectores que son coadyuvantes en el tratamiento antisecretor, en donde tenemos el oxazamato de zinc y los análogos de las prostaglandinas como el misoprostol, y los antiácidos como las sales de aluminio y de magnesio que solamente se utilizan para alivio sintomático. Con el paso de los años se han realizado múltiples estudios multicéntricos para definir cuál es la terapéutica ideal y la profilaxis en la gastropatía por AINE, siendo estos estudios los de mayor relevancia el estudio Astronaut y el estudio Omnius. El estudio Astronaut es el ensayo de supresión ácida y evaluó la eficacia de la ranitidina frente al omeprazol en el manejo de la úlcera asociada a AINES. En este estudio se tomó una muestra de 541 pacientes que tenían uso continuo de AINES y que ya habían desarrollado úlcera gástrica o duodenal o un número significativo de erosiones que fueron comprobadas a través de endoscopia digestiva superior, y se dividieron en 3 grupos en forma aleatoria. Uno de los grupos recibió ranitidina en dosis de 150 miligramos cada 12 horas y los otros 2 grupos recibieron omeprazol en dosis de 20 y 40 miligramos orden día en forma respectiva durante un periodo de tiempo de 4 a 8 semanas. Este estudio concluye que el omeprazol en dosis convencional de 20 miligramos orden día es el fármaco de elección en el tratamiento de la gastropatía por AINES, dado que logró un 80% de cicatrización de las lesiones ulcerosas y erosivas posterior a 8 semanas de tratamiento. De igual manera concluye que el uso de dosis mayores de omeprazol o el uso de dosis dobles de ranitidina no mostraron mejores resultados a las dosis convencionales de omeprazol. El estudio Omnium evaluó la eficacia del omeprazol frente al misoprostol de igual manera en el manejo de la úlcera inducida por AINES. En este estudio se tomó una muestra de 935 pacientes con uso regular de AINES que también habían desarrollado úlcera gastroduodenal o erosiones a nivel de la mucosa que fueron obviamente detectadas por vía endoscópica. Estos pacientes de igual forma se dividieron en 3 grupos. Un grupo recibió misoprostol en altas dosis de 200 microgramos cada 6 horas y los otros 2 grupos recibieron omeprazol en dosis de 20 y 40 miligramos orden día. De igual manera, el estudio Omnius concluye que el omeprazol en dosis convencional es el fármaco de elección, observando un 76% de cicatrización de úlceras y erosiones después de 8 semanas de tratamiento. De igual forma, demostró que el omeprazol en dosis superiores no tiene mayor efectividad, que las altas dosis de prostaglandinas o de misoprostol es efectivo en el tratamiento. Sin embargo, por estar asociado a efectos adversos importantes gastrointestinales como cólicos intensos y diarrea y la capacidad de generar abortos en las pacientes gestantes, realmente no se consideraron como fármacos de primera elección. Ambos estudios concluyen que una vez cicatrizada la úlcera es necesario instaurar un tratamiento antiulceroso de mantenimiento, siendo de elección el omeprazol en dosis convencional por un periodo de tiempo de 3 a 6 meses.
La profilaxis de la gastropatía por Aines tiene como objetivo evitar la aparición de úlceras en la mucosa gastroduodenal, que es la prevención primaria, y prevenir la aparición de complicaciones ulcerosas, que es lo que conocemos como prevención secundaria. La profilaxis solamente se debe establecer en pacientes que presentan factores de riesgo para gastropatía por Aines. De igual, el estudio Astronaut y Omnium evaluaron entonces la profilaxis en gastropatía por Aines. En el estudio Astronaut se utilizaron 432 pacientes que tenían uso continuo de Aines, pero que no habían desarrollado enfermedad ulceropéctica, dividiéndose de igual forma en dos grupos. Unos recibieron ranitidina en la dosis ya mencionada y otros recibieron omeprazol en dosis convencional, concluyendo que el omeprazol en dosis de 20 miligramos orden día es superior a la ranitidina en la profilaxis de las úlceras y erosiones gastroduodenales, observando que en el 94% de los pacientes que tomaron omeprazol no se desarrolló lesiones, a diferencia del 80% en el grupo de la ranitidina. En el estudio Omnium se tomó una muestra de 732 pacientes con uso regular de Aines, pero que tampoco habían desarrollado complicaciones ulcerosas, y se dividieron en tres grupos. Unos recibieron misoprostol de 200 miligramos, otros omeprazol cada 12 horas, otros omeprazol de 20 miligramos orden día, y un grupo recibió placebo. Y los porcentajes de los pacientes sin lesiones luego de 6 meses de tratamiento fueron de 70% en el grupo del omeprazol, 59% en el grupo del misoprostol y 34% en el grupo del placebo, planteando entonces que el omeprazol en dosis convencional es el mejor tratamiento para la profilaxis de la gastropatía por Aines. Ambos estudios concluyen que es ideal realizar en la profilaxis una adecuada elección del AINE, tratando de elegir el AINE con menor potencial gastrolesivo, empleando las dosis mínimas necesarias por el tiempo necesario. Intentar utilizar un inhibidor de la COX-2, sin embargo, ellos tienen la desventaja de que están asociados a efectos cardiovasculares importantes, y evitar las asociaciones entre AINES o de AINES con otros fármacos gastrolesivos. Para concluir con respecto al tratamiento, tenemos entonces los siguientes enunciados. El omeprazol en dosis de 20 miligramos orden día durante 8 semanas es el tratamiento de elección para la cicatrización de la úlcera gastroduodenal por Aines. El omeprazol en dosis de 20 miligramos orden día durante 6 meses es el tratamiento profiláctico de elección para la gastropatía por Aines. La ranitidina y la famotidina en dosis doble solamente es efectiva para la profilaxis de úlcera duodenal y no de úlcera gástrica. El misoprostol en dosis de 200 microgramos cada 6 horas es efectivo para el tratamiento y profilaxis de úlcera gastroduodenal. Sin embargo, las altas dosis están asociadas a efectos adversos importantes, y con dosis menores no se logran los efectos de cicatrización esperados, por lo que no son fármacos de primera línea. El azexamato de zinc a dosis de 300 miligramos diarios es efectivo en la prevención primaria de la úlcera gástrica y duodenal por Aines y tiene una efectividad superior incluso al sucralfato. Y por último, se recomienda el control endoscópico luego de las 8 semanas de tratamiento antisecretor en los pacientes con úlcera gástrica para poder verificar la adecuada cicatrización de la lesión y descartar causas de refractariedad como la malignidad o síndromes de hipersecreción. En las úlceras duodenales no se recomienda hacer seguimiento endoscópico a menos que haya persistencia de la sintomatología luego de las 8 semanas de tratamiento, dado que el 90% de los casos es causada por infección por Helicobacter pylori. Ok, ahora hablaremos de los síndromes de hipersecreción ácida. Los síndromes de hipersecreción ácida son un grupo heterogéneo de entidades patológicas con muy baja incidencia que se caracterizan porque hay un estado mantenido de secreción ácida gástrica excesiva secundaria a altos niveles de sustancias secretagogas y que se manifiestan clínicamente como una enfermedad ulceropéctica. El prototipo de estos síndromes de hipersecreción es el síndrome de Zollinger-Ellison. Sin embargo, podemos observar otras causas de hipersecreción ácida como la hiperplasia y hiperfunción de células G y la mastocitosis sistémica. El síndrome de Zollinger-Ellison es una enfermedad ulceropéctica grave asociada con hipersecreción ácida gástrica que es secundaria a la producción y liberación ectópica de gastrina por un tumor endocrino de células pancreáticas no beta denominados gastrinomas. Fue descrito por primera vez en 1955.
Los gastrinomas son tumores neuroendocrinos que se derivan de las células madres pluripotenciales de origen endodérmico, y estas células predominan en el páncreas y en el intestino delgado. Estos tumores contienen múltiples vesículas llenas de gastrina, pero también pueden poseer otros péptidos como el glucagón y el péptido intestinal vasoactivo. En lo que respecta a la epidemiología, el síndrome de Zollinger-Ellison tiene una incidencia de 0.1 a 3 casos por millón de habitantes anualmente. Es la causa del 0.1 al 1% de las úlceras pépticas. El gastrinoma es el tumor más frecuente de las células de los islotes pancreáticos después del insulinoma. Va a afectar predominantemente al sexo masculino en un 55% de los casos. Se presenta principalmente entre los 20 y 50 años de edad. Sin embargo, el diagnóstico se realiza de 5 a 7 años después de la aparición de los síntomas, aunque no es una patología que habitualmente sea sospechada. El gastrinoma puede presentarse en forma de un tumor solitario, un tumor solitario en el 70-80% de los casos, o se puede presentar asociado con el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1 en un 20% de los casos. En lo que respecta a la clínica, él tiene una triada característica que es pirosis, dolor abdominal y diarrea, tomando en consideración que el dolor abdominal es el síntoma cardinal en el síndrome de Zollinger-Ellison asociado al MEN1, y la diarrea es el síntoma predilecto en el síndrome de Zollinger-Ellison esporádico. Esta diarrea se produce por la excesiva secreción ácida que alcanza el intestino delgado y el colon, generando lesión de su mucosa por acción de la pexina. Esto va a dar lugar a que haya una digestión y absorción inadecuada de los alimentos, aumentando el gradiente osmótico a nivel de la luz intestinal, produciendo por lo tanto una diarrea osmótica. Aparte se va a instaurar un síndrome de mala absorción que va a conllevar a pérdida de peso progresiva, desnutrición y caquexia. La diarrea suele estar acompañada de esteatorrea, que ocurre realmente porque hay una activación de la lipasa pancreática por acción del ácido gástrico, y eso disminuye por lo tanto la absorción de ácidos grasos que van a ser excretados a través de las heces. Entre otros síntomas tenemos entonces las náuseas, los vómitos e incluso la hemorragia digestiva. Un tercio de los pacientes con síndrome de Zollinger-Ellison van a presentar enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico y normalmente están localizadas a nivel hepático, y posteriormente pueden presentar diseminación ósea. De igual manera hay que recordar que la enfermedad ulcerosa forma parte de la sintomatología habitual del síndrome de Zollinger-Ellison, que debemos evidenciarla entonces a nivel de endoscopia digestiva superior. Vamos a observar que es característico la presencia de úlceras múltiples de tamaño variable, de localización atípica con mayor recurrencia y que son refractarias al tratamiento. Las localizaciones habituales incluyen duodeno proximal en un 75%, duodeno distal en un 14% y yeyuno en un 11%. A nivel de duodeno distal y yeyuno, las lesiones ulcerosas suelen ser únicas. Otro hallazgo importante es la presencia de pliegues gástricos engrosados, que es debido al trofismo de la mucosa gástrica causado por la hipergastrinemia sostenida. Y entre otros hallazgos tenemos la presencia de esofagitis y estenosis péptica y la estenosis pilórica. En la diapositiva actual observamos entonces imágenes endoscópicas donde se puede observar a la izquierda y abajo la presencia de múltiples lesiones ulcerosas a nivel duodenal. Y a la derecha podemos observar entonces la presencia muy característica de los pliegues gástricos engrosados a nivel del cuerpo gástrico. En lo que respecta al diagnóstico, ante la sospecha clínica y endoscópica debemos confirmar el diagnóstico mediante pruebas funcionales, siendo las elección los niveles de gastrina sérica en ayunas y la prueba de estimulación con secretina. Entonces, la gastrina sérica en ayunas es el llamado GCA. Entonces, si el GCA tiene un valor mayor a 1000 picogramos por ml en presencia de un pH ácido menor a 5, podemos establecer directamente el diagnóstico de síndrome de Zollinger-Ellison. Ahora, cuando el GCA se encuentra entre 110 y 1000 picogramos por ml en un pH ácido, podemos pensar realmente en otras causas de hipergastrinemia, como son la anemia perniciosa, la gastritis atrófica, cáncer gástrico, enfermedad renal crónica, síndrome de antro retenido o las vagotomías. En forma complementaria, cuando no se pueda medir los niveles de gastrina sérica en ayunas, podemos realizar una medición del pH gástrico, y si este se encuentra por debajo de 4, podemos entonces establecer un diagnóstico presuntivo de síndrome de Zollinger-Ellison.
Otra de las pruebas funcionales es la prueba de estimulación con secretina, que nos va a permitir diferenciar entre el gastrinoma y otras causas de hipergastrinemia asociada con hipercloridia. Se va a realizar en aquellos pacientes en los que el GCA se encuentra entre 110 y 1000 picogramos. El fundamento de esta técnica es la capacidad que tiene la secretina para estimular la liberación de gastrina por parte de las células del gastrinoma e inhibir su liberación por parte de las células G. Por lo que si observamos que posterior a la infusión de secretina hay una elevación de los niveles séricos de gastrina, podemos entonces establecer el síndrome de Zollinger-Ellison. En esta diapositiva tenemos un algoritmo diagnóstico que ante la sospecha clínica y endoscópica el diagnóstico inicial o el método de elección inicial para el diagnóstico es la determinación de la gastrina sérica en ayunas. Si esta se encuentra por encima de 1000 asociada a un pH ácido, entonces establecemos el diagnóstico de síndrome de Zollinger-Ellison y vamos a las pruebas de localización del tumor. Ahora, si el GCA se encuentra entre 110 y 1000 picogramos, debemos entonces realizar las pruebas de estimulación con secretina. Si observamos que esta prueba es positiva porque hay elevación de los niveles séricos de gastrina posterior a la administración de secretina, entonces establecemos el diagnóstico y vamos a realizar las pruebas de localización del tumor. Si esta prueba resulta negativa, entonces hay que buscar otras causas de hipergastrinemia. La localización del tumor, tenemos que las localizaciones frecuentes son a nivel del duodeno, un 70% de los casos, y en el páncreas en el 30% de los casos. Otras localizaciones que son bastante infrecuentes están los ganglios linfáticos, especialmente peripancreáticos, hígado, ovario, pulmón e incluso corazón. Debemos realizar, una vez establecido el diagnóstico mediante las pruebas funcionales, las pruebas de localización del tumor, que realmente incluyen una serie de estudios invasivos y no invasivos, pero los de elección son la gammagrafía con octreotide marcados con isótopos radioactivos, la ecoendoscopia, la tomografía y resonancia de abdomen con contraste endovenoso. En la gammagrafía con octreotide es el método de elección en vista de que los gastrinomas presentan en su superficie receptores de somatostatina, por lo que posterior a la administración de octreotide marcado con un radioisótopo, este se une a sus receptores y se va a acumular en la superficie tumoral, permitiendo la obtención de la imagen y la localización de la lesión tumoral. Este permite detectar lesiones pequeñas y lesiones metastásicas y va a tener una sensibilidad de 80% y especificidad del 90%. La ecoendoscopia permite la visualización de lesiones en páncreas y en duodeno que tengan un tamaño incluso de 2 a 3 milímetros y que pudieran pasar desapercibidas en la tomografía o la resonancia. Este detecta del 80 al 94% de los gastrinomas pancreáticos y el 50% de los tumores duodenales. Tiene una sensibilidad del 60 al 80% y una especificidad del 95%. La tomografía de abdomen con contraste endovenoso va a detectar el 50% de los gastrinomas, especialmente cuando son lesiones mayores de 3 centímetros, y aparte permite la localización de metástasis hepáticas, las cuales se van a observar como lesiones hipercaptantes del contraste. La resonancia magnética nuclear de abdomen no es superior al ATAC en la detección del gastrinoma, pero sí es superior en la detección de lesiones metastásicas a nivel hepático y a nivel óseo. Cuando estos métodos fallan, es necesario realizar una angiografía, dado que estos son tumores altamente vascularizados, o en su defecto una laparotomía exploratoria con palpación intraoperatoria y transiluminación duodenal, que es útil en la detección de lesiones pequeñas. En esta diapositiva tenemos entonces imágenes de múltiples técnicas de imagen. Tenemos que en la esquina superior izquierda hay la imagen de una tomografía con contraste, donde podemos observar un gastrinoma a nivel de la cabeza de páncreas que se observa como una lesión hipodensa y homogénea. En la esquina inferior izquierda observamos una imagen de resonancia magnética donde podemos observar la presencia de múltiples lesiones metastásicas a nivel hepático. En la imagen central corresponde a una ecoendoscopia donde observamos una imagen bilobulada hipoecoica con centro ecoico que corresponde realmente a un gastrinoma a nivel del duodeno, y en la imagen a la derecha observamos realmente un estudio de gammagrafía con octreotide donde podemos observar señalado por las flechas blanquecinas que hay una hipercaptación de esta sustancia marcada a nivel hepático y a nivel de la cabeza del páncreas.
El tratamiento médico tiene como objetivo controlar la secreción ácida excesiva y lograr, por lo tanto, el alivio sintomático, la curación de las úlceras y evitar las complicaciones. Los inhibidores de bomba de protones son los fármacos indicados para el tratamiento de síndrome de Zollinger-Ellison, siendo de elección el omeprazol o lansoprazol a dosis de 60 miligramos orden día. Se pueden utilizar también los análogos de la somatostatina como octreotide y lanreotide, dado que estos inhiben la secreción de gastrina e incluso obtienen un efecto antiproliferativo y enlentecen el crecimiento tumoral. Sin embargo, debido a que su respuesta es impredecible y que presenta efectos adversos tardíos como esteatorrea y litiasis, y pueden desarrollar tolerancia, no son fármacos de primera línea. Se puede utilizar octreotide en dosis de 50 microgramos subcutáneo cada 8 horas o lanreotide en dosis también de 50 a 500 microgramos cada 15 días por vía intramuscular, dado que ellos funcionan como fármacos de depósito. En la actualidad se está planteando el uso de quimioterapia con inhibidores de la angiogénesis o inhibidores de la tirosincinasa. Sin embargo, son fármacos que se encuentran en fase experimental. En lo que respecta al tratamiento quirúrgico, tenemos que con la aparición de los fármacos antisecretores, el tratamiento quirúrgico aplicado como tratamiento sintomático ha disminuido. Sin embargo, puede tener indicaciones precisas. La gastrectomía total se utiliza solamente en aquellos pacientes con bajo nivel socioeconómico y cultural que son incapaces de cumplir tratamiento médico o que rechazan el mismo. La paratiroidectomía solamente está indicada cuando hay asociación de hipergastrinemia e hipercalcemia secundario al hiperparatiroidismo como un componente del síndrome de MEN 1. La resección hepática está indicada cuando hay enfermedad metastásica hepática sin afectación bilobular, sin compromiso de la función hepática y sin enfermedad metastásica extrahepática, dado que esta produce una mejoría sintomática y aumenta la supervivencia. Y luego tenemos el tratamiento quirúrgico etiológico, que consiste realmente en realizar la extracción del tumor. Ya podemos hacer enucleación tumoral cuando hay gastrinomas solitarios de la cabeza del páncreas o del duodeno, o pancreatectomía distal más esplenectomía en los casos de un TEU de cuerpo o cola de páncreas. En lo que respecta al pronóstico, la mortalidad del gastrinoma va a depender de la naturaleza maligna o benigna del tumor y de la diseminación metastásica presente para el momento del diagnóstico. Los gastrinomas pancreáticos y de gran tamaño están asociados a peor pronóstico que los tumores duodenales, que tienden a tener tamaños más pequeños. La enfermedad metastásica, hepática o extrahepática está asociada a un peor pronóstico. La invasión ganglionar, sin embargo, no genera cambios en la mortalidad. La presencia de una gastrina sérica en ayuna menor a 700 picogramos por ml antes de la cirugía está asociado a un mejor pronóstico. El síndrome de Zollinger-Ellison esporádico tiene peor pronóstico en comparación con el síndrome de Zollinger-Ellison asociado a MEN 1, dado que tiene un comportamiento más agresivo y tiende a realizar metástasis a distancia con mayor rapidez. Para terminar, tenemos otras causas de hipersecreción, en donde tenemos entonces la mastocitosis sistémica, la cual es una enfermedad causada por infiltración del tracto gastrointestinal, la piel, el hígado y la médula ósea por mastocitos productores de histamina. La liberación excesiva de histamina da lugar, por lo tanto, a una hipersecreción ácida gástrica. El diagnóstico se basa en la clínica más biopsia gástrica o intestinal, y el tratamiento es con antagonistas histaminérgicos. La hiperfunción e hiperplasia de las células G se caracteriza porque hay presencia de concentraciones elevadas de gastrina sérica en respuesta a la alimentación, lo que da lugar a la hipersecreción ácida gástrica a nivel postprandial. Se diferencia del síndrome de Zollinger-Ellison porque hay inexistencia de una lesión tumoral y hay un resultado negativo en la prueba de estimulación con secretina. Otro de las causas importantes es el síndrome de intestino corto, secundario a una resección intestinal masiva. Esto va a ocasionar hipersecreción ácida por eliminación de los péptidos intestinales inhibitorios como secretina, péptido intestinal vasoactivo, péptido inhibidor gástrico. El tratamiento en este caso es el uso de inhibidores de bomba de protones, pero por vía parenteral. Muchas gracias.